gasto en la Argentina, el gasto previsional, ahora vamos a mostrar los números de los jubilados. Hay un proceso de ajuste en marcha. La discusión es qué magnitud va a tener ese ajuste. Guzmán quiere por lo menos bajar el déficit fiscal a la mitad de lo que fue el año pasado, llegó a 7 puntos del PBI. Guzmán quiere, dice en el presupuesto, bajarlo a 4,5% del PBI, tal vez un poco menos, llevarlo a 4%, a 3,5%, pero el FMI tironea por algo más que eso, quiere un sendero más rápido de convergencia fiscal. Y dentro de esa discusión, por ejemplo, está la discusión de las tarifas de servicios públicos. Doy un ejemplo nada más. Es decir, hay una cuenta enorme de subsidios energéticos y como correlato tiene el congelamiento de las tarifas de servicios públicos. Ahora les va a contar Slotnick más precisiones de cómo empiezan los aumentos de luz y gas a partir de abril, pero claramente no están en el sendero de lo que quiere Guzmán, que sería mucho más fuerte, en la negociación con el fondo. Entonces, ¿quién quiere un acuerdo con el fondo antes de las elecciones? Bueno, Guzmán. Y Cristina está claro que preferiría un acuerdo con el fondo después de las elecciones. Eso es lo que se está discutiendo en este momento. Cristina lo ha manifestado con el tema de atrasar el dólar para desacelerar la inflación, que los salarios le ganen un poquito a la inflación para recuperar el consumo. Y para eso es necesario, entre otras cosas, que no haya mucho aumento de tarifas públicas. Es necesario, entre otras cosas, que vos puedas dar con algún margen fiscal algún bono para los jubilados, algún bono para la UH, algunas cosas que es difícil en el marco de un acuerdo con el Fondo Monetario. Ahora, fíjense las últimas declaraciones de Guzmán, las últimas declaraciones que hizo anoche acá en el programa del colega y amigo Luis Novarecio. Dijo Guzmán, el fondo es responsable de lo que pasó en Argentina. Pero por supuesto que el fondo es corresponsable de lo que pasó en los últimos años junto con el gobierno de Macri. De hecho, algunos ahora van a ver, Pratgay dice, sí, el fondo fue responsable, dice Pratgay, del regreso del kirchnerismo. Porque se metió Macri junto con el fondo en un plan de ajuste fiscal con las condicionalidades del fondo y terminó en un desastre total 2018-2019. Y eso permitió el regreso del kirchnerismo. Pero más allá de esas chicanas, fíjense lo que dijo el exministro de Economía de Juntos por el Cambio, de Macri. Exacto, dice citando la frase de Guzmán, el FMI es responsable de lo que pasó en Argentina. Exacto, con su feroz programa de ajuste el FMI consiguió el retorno de Cristina, que tan solo 6 meses antes había perdido contra Esteban Bullrich. Bueno, más allá de los pases de factura internos que hay en Juntos por el Cambio, lo que está diciendo Guzmán, de nuevo, está tomando un poco el guante que dejó Alberto Fernández cuando pone la discusión del FMI en el medio del escenario electoral. ¿Qué más dijo Guzmán? Fíjense, repasamos rápido y después vamos a ver lo importante. Muchos consideramos que fue un préstamo político para apoyar la campaña del presidente anterior. Es obvio, yo lo conté acá, pero además no es solamente un análisis, una información, es lo que se discutía en Washington. Cuando les dije que fue pasada por arriba toda la línea del staff técnico del FMI. Yo le hice una entrevista, de hecho en el 2018 a Roberto Cardarelli, que era el jefe de las misiones para la Argentina, antes de que llegara a ese cargo, y tengo bien en claro lo que opinaba Cardarelli de cómo estaba el curso de la economía argentina en abril de 2018, antes del acuerdo con el fondo. Bueno, todo eso se logró por la administración Trump apoyando a Macri, para frenar, obturar el regreso del kirchnerismo al poder. Salió todo mal, pero lo que hace Guzmán es ratificar efectivamente que fue un préstamo político. Esto no entorpece las relaciones con el fondo, porque de hecho Guzmán es uno de los argumentos que utiliza para presionar al fondo, diciendo, usted le dieron un préstamo político a Macri, básicamente para dejarlo llegar más o menos en buenas condiciones a la campaña electoral del 2019, perdió la elección. Ahora el préstamo está en cabeza de Argentina, es un instrumento para renegociar plazos y otras condiciones con el FMI en la refinanciación. ¿Qué más dijo Guzmán? Pasemos rápido porque quiero ir a los otros temas. Mirá si porque estemos negociando no nos vamos a poder decir en la cara las cosas como son, fue un error de responsabilidad compartida, gobierno de Macri y FMI. Es decir, esto no quita nada en la relación con el fondo. Es más, es el argumento que usa desde el minuto 1 en la negociación Guzmán con el FMI. Y finalmente Guzmán dice, también hay respeto y trabajo de una forma constructiva con todo el staff del FMI, las cosas que siempre se dicen de protocolo. La declaración de Guzmán no cambia en nada en la negociación con el fondo. No está cambiando el eje de lo que está negociando con el fondo. Pero hay una pregunta
mucho más de fondo, que es si efectivamente el gobierno quiere o no el acuerdo con el fondo, y en todo caso, si puede lograr un acuerdo sin las condicionalidades que el FMI exige. Por ejemplo, el FMI no te va a dejar que en un año electoral vos atrases demasiado el tipo de cambio oficial para que puedas desacelerar un poquito los precios, para que puedas tener un poquito de crédito interno para el consumo y al mismo tiempo empieces a dar, como se está dando ahora a partir del mes que viene, algún bono para los jubilados, algún tipo de ayudín a la demanda, ayudín al consumo para ver si se recupera un poquito la economía en los meses previos de la elección. Esa es la discusión que hay en este momento, la discusión de fondo. Si efectivamente ya hay un convencimiento en el gobierno de que mejor tirar sin el fondo hasta las elecciones y hacer los ajustes que haya que hacer después de la elección. Empezando, si atrasás mucho el tipo de cambio, con algún salto del tipo de cambio oficial después de la elección que te genera algún problema adicional después de la elección. Repaso rápidamente la discusión que mostramos ayer y que salta un poco la grieta vergonzosa en este caso, porque yo escucho a algunos exfuncionarios de Macri desde la Argentina, desde el exterior, defender el préstamo con el FMI y la verdad que es un poco bochornoso el tono que lo hacen. Y también es medio papelonesco el presidente Alberto Fernández, como no tenía otro tema en el cual pasarle la ofensiva, acorralado por el escándalo de las vacunas VIP y por un escenario político complicado, porque tiene una agenda la vicepresidenta que la preocupa mucho y claramente tiene que ver con el tema de la justicia, vamos a hablar después. Bueno, el presidente pone esto de la querella criminal en el centro de la escena, diciendo vamos a investigar en la justicia la malversación del préstamo del FMI y pone esto en una bandera política. En el medio de un gobierno que necesita un acuerdo con el FMI, sea antes de la elección o después de la elección, sabe que va a un acuerdo con el FMI y es muy difícil para el peronismo y para el kirchnerismo en el poder procesar eso. Procesar la idea de que te vas a terminar abrazado al FMI y no solo eso, sino que vas a comprometer no solamente a este gobierno, sino a los futuros gobiernos, al menos por 10 años en un programa largo con el FMI. Y esa es la otra discusión, porque Cristina los quiere comprometer a todos. Quiere además que ese acuerdo con el FMI pase por el Congreso, porque obviamente va a trascender al actual gobierno y obviamente también es lo que quiere el FMI, porque al fin y al cabo, como les conté con el gobierno de Macri, en su momento también tuvo el aval del peronismo, el aval de los gobernadores que acompañaron en el presupuesto 2019 el acuerdo con el Fondo Monetario. Se desembolsaron casi 45.000 millones de dólares de un crédito que estaba previsto en 57.000 millones de dólares. Recuerden que hubo dos acuerdos, uno en junio del 2018 y el otro en septiembre del 2018. El primero fracasó inmediatamente, el segundo vino con el despido del presidente del Banco Central, Luis Caputo, el presidente del Banco Central que había puesto Macri, porque parte de ese préstamo lo estaba vendiendo en el mercado cambiario y el fondo le decía: no vendas reservas cuando tenés desequilibrada la cuenta capital. Los préstamos con el FMI son para repagar deuda, no para financiar la fuga de capitales, para estar vendiendo dólar en el mercado cambiario para que el dólar no te suba. Bueno, se desembolsaron 45.000 millones de dólares. Ya originalmente el préstamo, que claramente tenía el tinte de apoyar a la administración Macri, preveía que el 90% del préstamo se desembolsara solo en un año y medio, es decir, en el último año y medio de Macri, y todo quedara para el siguiente gobierno, de los cuales el 62%, más de 28.000 millones de dólares, efectivamente se usaron para pagar vencimientos de interés y capital de deuda en dólares, para lo que estaba previsto el crédito. Argentina se quedó sin financiamiento en el mercado voluntario de deuda desde abril del 2018 y había que pagar vencimientos hasta 2019, vencimientos de deuda en dólares, de deuda contraída por el propio gobierno de Macri en 2016-2017 y por el gobierno anterior del kirchnerismo. Bueno, más de 28.000 millones se usaron para cubrir esos vencimientos, pero esta es la discusión. Se usaron 11.000 millones de dólares, un poquito más, para vender en el mercado cambiario cuando esto estaba prohibido por el estatuto del FMI. 4.800 millones de dólares se usaron entre junio y septiembre, hasta el momento que lo echan a Caputo
del Banco Central y desde entonces el Banco Central deja de vender dólares, por eso lo echan a Caputo, porque estaba vendiendo, una discusión muy fuerte dentro del fondo en medio del acuerdo con el FMI, y otros 7.000 millones de dólares, incluso una parte que figuraban en el Banco Central como fortalecimiento de reservas, se venden entre agosto del 2019 y octubre del 2019 para que Macri pueda tener mínimamente un dólar controlado. No quería poner un cepo total y quería tener un dólar controlado para mejorar sus chances electorales en octubre del 2019. Dijimos que acá había unos 5.000 millones de dólares que también vendió para controlar el dólar del Tesoro, pero eso se hizo entre abril de 2019 y agosto, fue para equilibrar el mercado cambiario en la campaña electoral a las primarias, en los meses previos a las primarias, que el Tesoro vendía 60 millones de dólares diarios, licitaba, con la excusa de que vendía esos dólares en el mercado cambiario, se hacía de pesos, con esos pesos financiaba el déficit fiscal en pesos y cubría vencimiento de la deuda en pesos. Pero lo cierto es que esto lo hizo el Banco Central para equilibrar el mercado cambiario y evitar que el dólar subiera entre abril del 2019 y la elección de agosto. De hecho, el dólar llegó atrasado con 45 pesos al 11 de agosto, a la elección de las PASO, y después inmediatamente pegó un salto de 60 a 60 pesos después de la elección, cuando gana Alberto Fernández. Pero más allá de esto, que se puede argumentar, el Tesoro estaba vendiendo los dólares para financiar el déficit fiscal y cubrir vencimiento de deuda en pesos. Esto fue ventas en el mercado abierto, en el mercado de cambios del Banco Central, sin ningún tipo de correspondencia. Y del otro lado tenías una enorme formación de activos externos, es decir, una gran cantidad de argentinos que estaban atesorando dólares y compraban esos dólares para llevárselos al colchón, a la caja de seguridad o transferirlos al exterior. De hecho, circularon también los listados de los empresarios que compraron 10 millones de dólares, 50 millones de dólares de las empresas, todo lo que compraron, una gran cantidad de dólares en ese momento. Bueno, esta fue la discusión, así como la ven, que hubo en su momento entre el FMI y el gobierno de Macri. El FMI le decía al gobierno de Macri: no podés financiar la fuga de capitales, la salida de capital, el desbalance de la cuenta capital con venta del Banco Central. Tenés que poner o controles de capitales o un cepo, o tenés que devaluar, dejar que el dólar se equilibre libremente en el mercado, que flote libremente. Obviamente era muy costoso para el gobierno de Macri eso desde el punto de vista político. También una devaluación desde el punto de vista social. Se optó por usar parte del préstamo del FMI para evitar una devaluación mayor sin querer poner un cepo y controles de capitales. Fíjense lo que dice el estatuto del FMI, y además nos contaba ayer Héctor Torres, que fue representante argentino ante el FMI en el 2004, un hombre de La Baña, pero que después volvió como representante argentino en el 2016, de la mano de Alfonso Pratgay, que era el ministro de Economía de Macri, y que también estuvo con una silla ahí en el directorio como representante alterno de Brasil, es decir, un hombre con muy buena relación en los organismos internacionales, que nos contaba que un directivo máximo del FMI le contó que le había dicho a Duhovne: ustedes tienen que poner controles de capitales, y el exministro de Economía de Macri, antes de agosto del 2019, le dijo: eso nunca va a suceder, nosotros llegamos para desmontar el cepo de Cristina, no vamos a volver a ponerlo. Pero eso es lo que claramente sugería el FMI en ese momento, si no querían devaluar. Ningún miembro podrá utilizar los recursos generales del fondo, dice el estatuto del FMI, para hacer frente a una salida considerable o continua de capital, y el fondo podrá pedir al país miembro que adopte medidas de control para evitar que los recursos generales del fondo se destinen a tal fin. Las medidas de control son control de capitales, y en el caso de que no lo haga, si después de haber sido requerido a ese efecto el país miembro no aplicara las medidas de control pertinentes, el fondo podrá declararlo inhabilitado para utilizar los recursos generales del fondo y demás. Obviamente esto no ocurrió porque la administración Trump dio un aval político fuertísimo a la administración Macri y pasó por encima la línea del FMI. Ahora, más allá de toda esta discusión, que ya lo hemos contado 80 veces, que está muy clarito cómo fueron las cosas, que acá nadie es inocente desde el punto de vista de la política económica, ¿no? Desde el punto de vista judicial,
porque estas cuestiones no se están revisando judicialmente en Washington, hay una discusión interna en el fondo, administrativa, cómo puede ser una vez más, después de los programas que financiamos a fines de los 90, lo que pasó en la Argentina en el 2001, cómo puede ser una vez más que fracasó la Argentina en el 2018-2019. Está claro que Alberto Fernández utiliza esto más que nada políticamente. En el medio de la campaña electoral quiere avanzar y poner un eje distinto al que veníamos discutiendo hasta la semana pasada en la política argentina. ¿Qué va a pasar para adelante? Eso es lo importante. ¿Qué va a pasar con la economía argentina para adelante? ¿Y qué va a pasar si va a haber acuerdo con el FMI o no? ¿Y cuándo para adelante? Tenemos la oportunidad de hablar con Claudio Loser, que lo convocamos por primera vez ahora este año 2021, pero que ustedes lo conocen. Ha sido un habitué del programa en los últimos años. Gracias, Claudio, por atendernos como siempre. Un gusto. Mucho gusto en estar con ustedes y de haber aprendido tantas cosas en los últimos minutos. Sí, siempre irónico. Claudio Loser, que conoce mejor que nadie, digamos, pues ha visto pasar a muchos gobiernos cuando era un hombre importante dentro del staff del FMI, el cargo más importante para el hemisferio occidental. O sea que varios países estaban bajo su órbita, entre ellos la Argentina. Vamos para adelante, porque lo que conté es un poco algo ya consabido en todos los círculos de Washington, entre los economistas que no están en la grieta, ¿no? Que no quieren llevar agua política para el molino de uno o de otro lado. Pero ¿cómo está viendo si hay la posibilidad de un acuerdo con el fondo antes de las elecciones o está percibiendo que el gobierno argentino está armando un poquito el discurso como para postergar el acuerdo para después de las elecciones? Me temo, yo hubiera dicho hasta la semana pasada que había muy buenas posibilidades de una reestructuración y de un nuevo acuerdo con el fondo antes de las elecciones. El presidente, que claramente, y no me quiero poner histórico, claramente estaba hablándole a la tribuna con esta cuestión de la acción judicial. Me parece que está siguiendo las sugerencias de su coalición para correrlo después de las elecciones, lo cual crea otros problemas. O sea, en el sentido que si ahora le hacen una acción al fondo, que solamente la podrían hacer en la Argentina y donde el fondo no podría ser tocado de ninguna manera porque tiene inmunidad diplomática, habiendo, digamos, como ha funcionado en otras oportunidades. O sea, el fondo va a ver qué tipo de política se hace desde ahora hasta octubre y cuánto arruina la situación. Y la otra cosa es la mala, digamos, de alguna manera la mala relación que puede haber. Yo tengo algunas divergencias respecto de si se hizo bien o mal. Estoy seguro que se dio demasiada plata. No creo que sea un problema judicial ni haya una violación al artículo 6º, porque ha habido modificaciones al respecto. Pero lo que yo pienso es que antes, sí queda claro que no va a haber negociación, se le puede armar un lío muy grande a Fernández y a Guzmán, porque la gente se va a asustar. Van a salir más empresas, van a tratar de haber más gente comprando dólares, poniendo presión al sistema cambiario, y todo eso puede llevar a una reducción importante en la credibilidad del gobierno. Por eso, dejando de lado el tema del fondo, que se sabe aparte que va a haber, y seguramente va a haber, siempre esto es ex post y con el tiempo, una autocrítica grande respecto a este préstamo. Eso sí, eso sí. Porque además, me imagino que usted también ha hablado, pero nosotros hemos hablado en su momento con parte del staff y lo que opinaban y cómo se terminó implementando. Sí. Y demás, y eran muy críticos, y claramente la administración Trump pasó por arriba ahí a la línea del fondo. Aunque Trump no tenía tanta fuerza. Acuérdense que fue el directorio donde están todos los países del mundo. Los Estados Unidos puede tener mucha presión, pero tiene solamente 16% de los votos. Sí, pero bueno, terminó, okay, lo dejamos así. Terminó alineando, digamos, es cierto que siempre es necesario el apoyo de Francia, el apoyo de Alemania, de Japón y demás, pero bueno... Y China. Bueno, pero Estados Unidos finalmente alinea. No, la pregunta tiene que ver con, mirando hacia adelante, el gobierno, ahora vamos a mostrar,
está viendo que vienen algunos datos claramente positivos de la economía, ¿no? El nivel de actividad, como ocurre en todo el mundo, cuando empecemos a comparar Sí. abril-mayo de este año frente a abril-mayo del año pasado, los indicadores de actividad van a volar, van a tener aumento de más del 10%, frente a los derrumbes de 20 y pico por ciento del año pasado. Pero además Argentina entra en el ciclo alto de ingreso de dólares de la soja, de una soja récord que está firme arriba de los $500. Y además se empieza a jugar una discusión que es la ampliación del capital del FMI con los DEC, los derechos especiales de giro, que si eso se efectiviza a partir de abril, le corresponderían a la Argentina, así como la nada, de primera, 3.000 millones de dólares que irían a integrar las reservas del Banco Central inmediatamente. Ahí ve que la economía le puede dar un respiro al gobierno en los próximos meses en medio de la campaña electoral. Sí, primero que tiene que ser aprobado la emisión de derechos especiales de giro y eso puede llevar más tiempo que octubre. Eso es número uno. Segundo, en octubre y noviembre hay que pagar un montón de dinero al fondo, porque son los primeros pagos del préstamo anterior. Y si no hay acuerdo y no se le paga al fondo y entra en atrasos, no le va a corresponder ese dinero de los derechos especiales de giro. Estoy 90% seguro, más no. Así que está un poco complicado. Yo creo que todo se puede arreglar si hay buena fe. Lo que pasa es que si la retórica interna aumenta, eso va a crear tensiones importantes en la negociación, aunque el fondo, y yo lo digo porque tengo piel gruesa de estas negociaciones, yo diría que el fondo se mantiene tranquilo respecto de esto. O sea, le va a ayudar la soja. Eso totalmente cierto, es la gran suerte de la Argentina en este momento y evidentemente la actividad económica está subiendo, aunque el Fondo Monetario y otros dicen que la Argentina va a demorar mucho más que otros países latinoamericanos en alcanzar los niveles que tenían de actividad en el 19. Le hago la última, ¿no? Porque es cierto lo que usted dice, es tomar riesgo. Como habitualmente se dice, si vos, como quería Guzmán, tener un acuerdo, incluso hablaba a principios de marzo, después hablaba de abril, ahora mayo, está claro que un acuerdo con el fondo te marca la cancha y te tranquiliza un poco la situación para cualquier imprevisto desde el punto de vista cambiario, te da incluso la posibilidad de tener algún tipo de margen si vuelve a recrudecer la pandemia y demás, en términos de financiamiento, pues ya tenés la maquinita de emitir pesos prácticamente fundida, entonces podés recibir ya sea algún recurso adicional o de los organismos internacionales o alguna refinanciación del Club de París. Pero claramente también el gobierno dice, bueno, si me entran los dólares ahora de la soja, si la ampliación del capital del FMI, por ahí con la presión de la secretaria del Tesoro, que es muy proclive a eso, Janet Yellen, se realiza antes, se realiza, no sé, en abril, en mayo. Bueno, por ahí con eso puedo directamente pagar el vencimiento al FMI que tengo de 1.900 millones de dólares en septiembre. Y mientras tanto voy en buenas relaciones negociando y después de la elección cerramos un acuerdo a 10 años. Convengamos que es curioso un acuerdo con el peronismo y con el kirchnerismo, un acuerdo con el FMI en medio de una campaña electoral, de un año electoral. Sí. Si fueran vivos tomarían una serie de acciones y después el fondo diría esto lo que ustedes están haciendo está bien y nosotros apoyamos el programa. Eso es otra cosa. Pero no voy a entrar en eso porque es preocuparse de detalles. Yo entiendo la situación política, creo que los riesgos son grandes, pueden tener suerte, pueden no tenerla, pero estoy de acuerdo. O sea, la visión diferente a la mía tiene validez y tiene credibilidad. Si en el fondo, usted que ha estado adentro, en el Fondo Monetario Internacional, son conscientes
que cerrar un acuerdo después de la elección facilitaría las cosas o hay algún tipo de presión de los países por acelerar los acuerdos? No, no hay apuro. Nunca hay apuro en acelerar los acuerdos. En general la gente dice piano, piano. No, tranquilo. no, exactamente. Exactamente, por eso era al revés. Hasta ahora el que estaba apurado por cerrar era Guzmán. El que estaba apurado por cerrar el acuerdo era Guzmán. Por eso estamos contando la paradoja de que te metiste en el año electoral, que sale a Cristina a decir, bueno, el tema de las tarifas, vamos a ver, porque tiene que recuperar poder de compra una sociedad que hace 3 años viene con una caída estrepitosa del salario real, es un año electoral, entonces el que estaba urgido era el gobierno. Ahora el que se lo ve con otro tinte también es al propio gobierno, que dice, me voy a meter en un acuerdo con el fondo, que también me quita algunos otros márgenes de maniobra en el medio de la campaña electoral. Bueno, eso es lo que estamos discutiendo. Por supuesto hay gente que dice, mirá, el ajuste va a venir con elecciones o sin elecciones. O sea, hay un porcentaje importante que no va a votar por ello y otro porcentaje que va a decir, miren, ustedes no les tengo confianza porque a la larga van a ir a hablar con el fondo. O sea, yo creo que hay racionalidad en el electorado argentino en promedio. Loser, gracias, un gusto como siempre, muy amable. Ahí Perdón estaba... los malos modos. Gracias como siempre, ahí estaba Claudio Loser, ex director del hemisferio occidental en el Fondo Monetario. Ya vamos a hablar de el tema vacunas en la ciudad, qué está pasando con la denuncia que hizo Quirós de que no están llegando las vacunas en la ciudad. Vamos a hablar del tema jubilados, vamos a hablar también del cruce entre Alberto Fernández y Larreta, ya están los dos en la campaña electoral. Y ahora el cruce es por la justicia y por el control de los jueces. Pero contame antes el aumento del precio de la carne. ¿Qué es esto? Bueno, mira, a partir de hoy, un nuevo incremento justamente en el precio de la carne, que te diría que justo junto con los combustibles son de los dos rubros que más presión le están poniendo justamente a la inflación. Fíjate lo que pasa a partir de hoy. Es un nuevo incremento y un nuevo incremento que lleva a que algunos cortes de la carne valgan en las carnicerías ya más de 1.000 pesos por kilo. Vamos a ver cuáles son esos cortes que están arriba de los 1.000 pesos por kilo. Esto es lo que sucedió desde el principio de año. En el mercado de Liniers, lo que se llama el kilo vivo, aumentó 14% desde el 1 de enero para acá. Recordemos que venimos de incrementos mucho más fuertes el año pasado. Ahora te voy a contar por qué. Sí, dale, vamos. Tenemos estos incrementos. Hubo un traslado automático del kilo vivo a los frigoríficos, de los frigoríficos a las carnicerías y de allí justamente al precio al público. Hoy los aumentos, a partir de hoy, 7% adicional, de ese 14%, bueno, 7% adicional a partir de hoy, que se suma al 75% prácticamente de incremento del año pasado. El último año, si uno toma la inflación interanual, inflación ahora medida, no sé, a fines de febrero, ahora en primeros días de marzo, tenemos una inflación interanual un poquito abajo del 40%, 38% más o menos la inflación interanual. 37, sí, 36 y pico. Bueno, estás duplicando los precios de la carne, que es un elemento básico en la canasta de consumo de los argentinos. Están creciendo en el último año, últimos 12 meses, al doble de la inflación. Tener 37% de inflación anual, justo, o 38%, y estás con 75% el aumento precio promedio de la carne en mostrador. Y aparte en los primeros 2 meses la inflación fue del 4% más el 4% en febrero y tenés del 14% de la carne. Acá es importante remarcar, Maxi, que el productor de carne no es fijador de precio, no es que dice yo vendo a tal precio. El precio te lo fija la demanda y si comparás con el precio de la carne en otros países estamos por la mitad, es decir, en dólares estamos a mitad de precio que algunos países vecinos y se exporta solo un 15%. Es decir, el mercado interno te sube el precio. Igualmente convengamos que se derrumbó el consumo de carne. El consumo de carne está la demanda de carne está en el piso histórico. Los argentinos nunca han consumido menos carne como en el último año. Pero los que consumen convalidan el precio. Estamos en el peor nivel de los últimos 100 años de consumo interno. Hay tres variables de por qué aumenta la carne. Uno, los precios internacionales, por ejemplo, del maíz.
maíz, que los feedlots alimentan las vacas y eso los productores trasladan directamente a los precios. No, Por es otro así, lado, Claudio, los precios, el productor no fija el precio. el precio de los combustibles también, que en la logística, digamos, también le mete presión a los precios de la carne en las carnicerías. Y además, por ejemplo, marginalmente el aumento salarial que hubo en los trabajadores del gremio de la carne, que también alimenta este contexto de aumento de precios. Estos son los precios que a partir de hoy se van a conseguir en las carnicerías. El asado, por ejemplo, el kilo que estaba a 690 pesos, 730. Esto es carnicería de barrio, sí. Precios promedios en los supermercados puede estar más arriba, algunos cortes más abajo. La milanesa bola de lomo de 690 a 740. El vacío ya 800 pesos. El cuadril, por ejemplo, es uno de los cortes que ya a partir de hoy 1000 pesos. El lomo está 1100 o 1200. Y el pollo también, no solamente la carne vacuna, sino la carne aviar, el pollo de 190 por kilo a 200 en el día de hoy, de aumento. Carlos, ¿quería decir algo? No, insisto con esto, no es que el productor se le encarecen los costos y sube el precio. El productor manda a la hacienda de Liniers y no sabe el precio al que la va a vender. Para que te des una idea, vos cargás una jaula, que son 30 novillos, lo mandás a Liniers y hasta el otro día que no está el remate, no sabés el precio que vas a recibir. Hablé con los productores porcinos, ¿no? Sí. Que de hecho he dado conferencias con ellos y demás. Estaban a las puteadas con el aumento del precio del maíz. Te encarece el costo, pero no te hace fijar el precio de venta. No, está bien. Y lo mismo pasa con los feedlot de carne vacuna. Y te digo, estamos en el piso histórico de demanda. Es decir, cuando uno habla de oferta y demanda, la demanda nunca consumieron tampoco los argentinos. ¿Por qué consumen poco? Porque subieron el precio. Pues la curva de demanda. Cuando el precio sube, la demanda baja. Es decir, es una cuestión elemental de oferta y demanda. Por eso, viste que hay un acuerdo que lo adelantó Claudio. Por lo menos no tuvimos un shock de oferta, como sí hubo en otros años, donde te desapareció parte del stock ganadero y no tenías carne en el mercado. Hoy no hay ese problema. Sí hay un tema de demanda fuerte de China, ¿no? Sí, pero te digo... Las exportaciones de enero crecieron 15% respecto a la del año pasado, salvo en noviembre y diciembre. China se ha convertido en el principal comprador de carne. Salvo noviembre y diciembre. Y compran todo. Compran todo. Noviembre y diciembre, que las exportaciones cayeron por una cuestión muy puntual que tenía que ver con China. En el resto del año pasado... El tema es que, perdóname una línea, del total de lo que se produce, no llega al 20% de lo que se exporta. De lo que se exporta, por eso había adelantado Claudio, hubo un acuerdo con el ABC, que es el consorcio exportador, y en lo que están trabajando, Maxi, es que empiecen a salir de los frigoríficos los cortes trozados, porque si no, es el carnicero que con la media res, de acuerdo a la demanda que tiene, te pone un precio. Por eso el lomo es mucho más barato de repente en un barrio más humilde, porque no tiene mucha demanda. Por ahí está tratando de trabajar el gobierno para articular los precios internacionales con los precios locales. Eso es lo que se discutió siempre. Ahora, cuando aparece China, ahí hay un problema, digamos, porque en China te comen todo, digamos. Sí. Hasta lo último también lo que no se come acá, el garrón, todo. Entonces no es que hay cosas que no se exportan, sino que ahora se exporta todo. Voy a ir ya con el tema este que hablamos, de qué está pasando con las vacunas en la ciudad de Buenos Aires. Vamos a hablar de los jubilados. Pero lo convocamos unos minutos a Pablo Goldín, director de la consultora Macroview. Siempre es muy interesante escucharte, Pablo. Bueno, inauguramos el año pudiendo escuchar un comentario tuyo. Rápidamente, mira, cuento, a ver si coincidís con esto, lo que puede ser un respiro para la economía en los próximos meses. Y yo decía, Alberto Fernández estaba casi en su peor momento político, el escándalo de la vacuna. El juicio a Lázaro Báez, Cristina que lo tironea con el tema de la justicia, se enfrasca con el tema judicial con la oposición, pero desde el punto de vista económico claramente no está en el peor momento. El peor momento fue el año pasado, el dólar casi a 200 en octubre, la economía derrumbada. Estamos en un proceso de recuperación de una V alargada que se ve en todos los países. Y además estas particularidades que se dan en la Argentina. Ingreso de dólares de la soja, la cosa era cómo llegar a fines de marzo, abril, y estamos llegando. Con precios récord, además sostenido el precio de la soja en $500. Abril, decíamos el FMI, Loser decía, atención con esto, que no es tan inmediato, pero puede ampliar el capital y darle a cada país su cuota aparte, y la Argentina podría recibir 3.000 millones de dólares de derechos especiales de giro, que es como recibir dólares, es decir, se integran inmediatamente en las reservas y te sirve para diversas cosas, entre otras pagar vencimiento de deuda con organismos internacionales. Hay un fuerte repunte de la actividad frente al derrumbe de mayo
abril-mayo del año pasado, en la ciudad de Montenegro, ¿cómo vas a decir que repunta la actividad? Sí, cuando veamos los indicadores del EMA, del estimador mensual de actividad económica, de producción industrial, de cualquier indicador de abril de este año comparado con el abril del año pasado, va a dar un aumento de más del 10%, 10, 15%. El año pasado se derrumbó 20 y pico por ciento. Entonces, cuando uno compara este año con el año pasado, todos los indicadores de actividad van a dar a partir de abril un fuerte salto. Incluso algunos a partir de marzo, porque ya en marzo había pegado también la pandemia. Y atención, porque el gobierno está dando algunas señales hacia la negociación con el fondo. Hay un menor déficit fiscal, está convergiendo un poquito la reducción del déficit fiscal desde un nivel altísimo, por la suba de la recaudación, que ahora sí está bien por arriba del gasto público. El último dato de recaudación es 50% de crecimiento, incluso por arriba de la inflación, es decir, hay un crecimiento real. Y el gasto público, que tiene toda la eliminación del gasto COVID, de un plumazo desapareció el IFE, el ATP, y además tiene un tope muy fuerte al gasto previsional. Está viendo un tope fuerte en el gasto previsional con la nueva fórmula. Y atención que el gobierno viene manejando un dólar electoral controlado. Tiene el cepo para controlar las mini devaluaciones en el dólar oficial y la venta de bonos del Banco Central para controlar los dólares alternativos en blanco, que son los dólares de referencia del mercado grande alternativo de empresas o de particulares, el dólar MEP o el dólar contado con liquidación, que están estabilizados abajo de 150 pesos, entre 140 y 145 pesos. ¿Coincidís, Pablo, que el gobierno puede tener en los próximos meses un respiro desde el punto de vista de la economía bajo estos parámetros? Lo único que no puede controlar, justamente lo que hablamos recién, y después vamos a analizar más en detalle, que es la inflación, que vino con 4% en diciembre, 4% en enero, 3,5, no sabemos, un poco más, un poco menos en febrero, es decir, niveles inflacionarios muy, muy elevados que no permiten recuperar poder adquisitivo salarial o de los jubilados, y ese es un gran problema en el año electoral. Pablo. ¿Qué tal? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Bien. Bueno, ¿coincidís un poquito con esta visión de que desde el punto de vista económico, salvo por el tema inflacionario, que es una gran preocupación, y la recuperación del poder adquisitivo de salarios, jubilaciones y del consumo, el gobierno va a ver en las próximas semanas datos positivos? Yo creo que el gobierno en estos últimos días, en los últimos meses, se sacó 2 bingos. El primer bingo que se sacó es la soja. Con la soja arriba de $500, todo es más fácil en un año electoral. Una cosa que nadie lo estimó, nadie lo calculó. Hace 6 meses estaba 300, 350. Eso juega muy a favor, muy a favor. Y el otro bingo que puede venir, que es el que vos hablabas con Loser, y que venís hablando últimamente, que es que te caigan del cielo los DEX, que son las monedas, es la moneda del Fondo Monetario, con lo cual vos podrías a lo mejor cancelarle la deuda de este año al Fondo Monetario y no tener que estar aguantándolo en el año electoral, en el medio del año electoral, tener que estar negociando un acuerdo. Esas 2 cosas yo las llamo que son los 2 bingos. Pero hay 2 cosas que son complicadas, que vos ya me anticipaste primero recién. Una es la inflación, porque vos me podés decir, el nivel de actividad rebotó, sí rebotó, vos me podés decir, están tratando de acomodar un poco los números, puede ser, pero ir a votar con 3-4% de inflación por mes no le debe gustar a nadie, Y está complicado el tema de la inflación, o sea que el tema de la inflación es un pasivo muy fuerte que tiene el gobierno y que tiene yo creo que tiene como deadline, como fecha límite para que esos números no empiecen con 3 por mes o con 4 por mes, abril, mayo. Si en abril, mayo, ponele, esas inflaciones mensuales no se notan que empiezan a bajar y por lo menos empiezan con 2 por mes, entonces todo va a empezar a trastabillar un poco. Y el otro tema, que me parece que van en contra de todo este momento que viene, es que el Banco Central tomó el dólar, tomó la brecha, sigue alta, tomó la brecha, pero no acumula más reservas. Si vos mirás las reservas del Banco Central, siguen tan escuálidas como hace 3-4 meses atrás. Están en menos de $3.000 millones las reservas verdaderas, las reservas con las que él puede
accionar, vender, operar. ¿Y por qué? Y bueno, porque parte de lo que está comprando en estos meses tiene que pagarle a los organismos y parte de lo que está comprando en estos meses está vendiendo dólares en los mercados alternativos del dólar para mantener más o menos en calma las cosas. Entonces, muy bien el bingo de la soja, muy bien si el fondo nos tira esos decks del cielo, muy mal la inflación y ojo con las reservas. Sí. No vamos a explicarlo acá porque es para charlarlo más en privado. Tal cual el mecanismo de intervención en los dólares alternativos, vendiendo bonos del Banco Central contra pesos y recomprándolo contra dólares. Por eso no crecen las reservas, porque están gastando reservas para mantener el dólar alternativo del MEP o el contado con liquidación en abajo de 150 pesos. Pero bueno, es una forma de vender reservas a 150 pesos, digamos, o a 140 pesos. Son todos instrumentos de corto plazo si tenés un puente para llegar a otra orilla. ¿Cuál es la otra orilla? Según Guzmán, el acuerdo con el fondo. El problema es que el problema es que ahora está en discusión si la otra orilla está en mayo, como quería Guzmán, o si se la patean para después de noviembre. Yo creo que este año va a ser un año que va a tener 7 meses, no 12. Los primeros 3 meses, enero, febrero y marzo, están jugados. Están jugados desde el punto de vista que ya pasó, que la inflación ya está jugada y que el gobierno lo dio por jugado. Y noviembre y diciembre, si es que se vota en octubre, noviembre y diciembre, Dios dirá. O sea, es el largo plazo en este momento para el gobierno, incluso para el Ministerio de Economía. Entonces, nos quedan 7 meses, abril, octubre. Entre abril y octubre, el gobierno se juega este esquema que tiene cosas a favor, como vos decís, pero que tiene que bajar la inflación a 2 y pico por mes. Los salarios y las jubilaciones no pueden perder contra la inflación, por lo menos en estos meses. Los dólares tienen que estar tranquilos, las brechas tienen que estar tranquilas. El Banco Central debiera acumular un poco de reservas para que nadie se ponga nervioso y no tendría que haber acuerdo con el fondo, porque si hay acuerdo con el fondo en el medio de todos estos meses, lo ideal sería que no. Lo ideal sería que no. Ese es el esquemita. Son 7 meses, hay que estar de abril a octubre monitoreando esas cosas. Pablo, gracias, muy amable, siempre muy interesante escucharte. Te seguiremos convocando. Siempre me interesa mucho la opinión de Pablo Goldín, el director de la consultora Macroview. A ver, vamos a hablar de lo que fue algo sorpresivo, esta denuncia de Fernán Quirós con el tema vacunas, de que la Ciudad de Buenos Aires está siendo discriminada. Bueno, sorpresivo, de hecho, venían diciendo que había una relación distinta entre las provincias. No te olvides, Maxi, que hubo provincias que dijeron empezamos a vacunar docentes y la Ciudad de Buenos Aires dijo no, todavía no terminamos de vacunar al personal de salud. Y ahí se escondía lo que fue finalmente una denuncia abierta del ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires quejándose del método que está utilizando el gobierno nacional para distribuir las vacunas entre las provincias. ¿Cuál es el porcentaje que le toca a cada una de las provincias? De hecho, lo que se está quejando es que no se puede utilizar la cantidad de población que tiene cada provincia para tomar como referente a la cantidad de vacunas que le tiene que recibir. Y ese es un problema, porque dicen, no, si elegimos el método que era elegir primero los grupos prioritarios por el riesgo, por la exposición, hay que tomar esos grupos para hacer el cálculo sobre la cantidad de vacunas que habría que distribuir. Y eso no es lo que está ocurriendo y ahí vino la advertencia, la denuncia que hizo hoy el ministro de Salud, que tal vez tenga que ver, Maxi, con algo que vos decías al comienzo, que Larreta también hoy cambió el tono en relación con el gobierno nacional y que hoy por primera vez criticó abiertamente el ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires al gobierno nacional. Tenemos algunas placas para explicar de qué se trata la denuncia de Fernán Quirós. Pasamos por esto. Hay 2 grupos prioritarios que son los que se tomaron como los que primero debían recibir la vacuna. Y tomamos otro caso, otra provincia, para comparar cómo debería haber funcionado con la Ciudad de Buenos Aires y cómo está funcionando con las demás. Son extremos. Sí. Mayores de 70 es uno de los grupos prioritarios a vacunar. En la Ciudad de Buenos Aires son más de 345.000. Más de 345.000 los mayores de 70 años que tienen que recibir la vacuna. Claro, la provincia de Formosa es muy chiquita, Maxi. Sí. Son 24.000, un poquito más. El otro grupo, trabajadores de la salud. Ahí incluyen médicos, enfermeros y también el personal administrativo. Acá solamente tenemos dato oficial, médicos y enfermeros. Sí.
66.300 en la ciudad de Buenos Aires y tenemos 2.020 en la provincia de Formosa. Sí. Para que se vea la magnitud, dice, bueno, claro, es la ciudad de Buenos Aires. Tenemos un gráfico para mostrar cuánto representan los médicos en la ciudad de Buenos Aires y cuánto Formosa. ¿Ves esa línea azul tan grande? Sí. Son los médicos por cada 1.000 habitantes que hay en la ciudad de Buenos Aires. 16,6. ¿Cuántos hay en la provincia de Formosa? 1,8. Sí. Y Entonces eso ya te empieza a mostrar una diferencia. Sí. Cada 1.000 habitantes tenés 16,6, cada 1.000 habitantes 1,8. Este es el gráfico de cuántos enfermeros. La línea más alta es la de los enfermeros en la ciudad de Buenos Aires. Son más de 8,6 por cada 1.000 habitantes. En Formosa es una de las líneas más cortitas, 1,9. Sí. Entonces ahí empieza a marcar que son poblaciones muy distintas los grupos a los que habría que haberle enviado las vacunas a una provincia y a otra. Vamos a pasar a la siguiente placa. ¿Cuántas vacunas ya recibió la ciudad de Buenos Aires? 221.225 según la estadística del Ministerio de Salud de la Nación y Formosa 27.200. Y ahora pasemos al gráfico final para que se entienda la desproporción. La población mayor de 18 años que tiene la ciudad de Buenos Aires representa el 8,4% del total del país. Son todos los que deberían vacunarse cuando se complete el plan de vacunación. Y el 1,2% es la población de Formosa en el total nacional. El personal de salud de la ciudad de Buenos Aires representa más del 16% de todo el personal de salud de la nación, cuando en Formosa es solo el 0,5%. Los mayores de 70 pasa lo mismo, el 12,3 vive en la ciudad de Buenos Aires, el 0,9 en Formosa. ¿Y cómo se distribuyó hasta acá? Y este es el dato. 9,9% la ciudad de Buenos Aires y 1,2%, que es lo mismo que la población total. Sí, pero de también por Mendoza eso que vamos a debería aclarar recibir. algo. Vamos a aclarar algo. Este era un poquito el dato principal, ¿no? El dato principal. Cuando se distribuyó, y creo que Quirós al principio también dijo que se iban a distribuir así, se distribuyeron por población. Formosa tiene el 1,2% de la población mayor de 18 años, que era la población objetivo, supuestamente, amplia, y la Ciudad de Buenos Aires 8,4%. En su momento, claro, la Ciudad de Buenos Aires pensó que iba a recibir el 8%, el 9% de las vacunas, como en general se reciben distintos mecanismos de distribución de recursos a nivel nacional. Y la Ciudad de Buenos Aires recibió 9,9%. Un poquito más de esa población las vacunas objetivo, totales. pero muy por Claro. debajo de los que hoy hay que vacunar. Claro, Formosa recibió el 1,2% que corresponde a su población. Pero si uno evalúa el personal de salud que tiene Formosa, bueno, recibió mucho más de lo que le correspondía. Y de hecho, Maxi, Ciudad de Buenos Formosa Aires se recibió terminó de menos. vacunar al personal médico. Está bien, pero esto no pudo haber sido un problema que erraron en los criterios de distribución de la vacuna, porque yo lo escuché en su momento a Quirós diciendo, y bueno, vamos a recibir entre el 8 y el 10% de la vacuna, porque es más o menos la distribución que tiene en la franja, en la distribución poblacional de la Argentina, la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, recibió el 9,9%. Un poquito más, de hecho, un poquito más, claro. Pero no se equivocaron todos en la mesa de discusión de ver cuánto tenían de población por franja etaria y sobre todo cuánto tenían de personal de salud. Bueno, el problema fue que el cálculo se hizo creyendo que los laboratorios iban a cumplir con su promesa del envío de las vacunas comprometidas en los contratos. Y eso no ocurrió. Entonces, a medida que fueron avanzando los envíos, empezó a notarse esta disparidad. Formosa, te decía, completó con la vacunación del personal de salud. Es la única, una de las pocas, que de hecho algunas están muy cerquita del 100%, pero claro, tenía vacunas de más para la cantidad de médicos, enfermeros y también administrativos del sector de salud que tenía para vacunar. Bueno, atención, tema alquileres. ¿Qué está pasando con el tema alquileres? Mucha preocupación porque a fin de mes se descongelan finalmente los alquileres que están congelados desde marzo o abril del año pasado. Hace un año, cuando empezó la pandemia, en marzo de 2020, se congelaron. Se congelaron, es decir, no podía haber aumentos, se congelaron todos los contratos de alquiler. Si uno tenía un contrato de alquiler, no podía haber aumentos sobre ese alquiler. Y a su vez, también se prohibieron los desalojos y a su vez se prorrogaron automáticamente los contratos. Es decir, uno tenía un alquiler que le vencía en abril o en mayo y podía seguir pagando el mismo alquiler
y se prorrogaba automáticamente el contrato. No te podían desalojar Claro. y no caducaba el contrato, lo cual obviamente generó muchos problemas en los propietarios que estaban muy enojados por este tema. En general es algo que se hizo en muchas partes del mundo. Estados Unidos, en muchos estados de Estados Unidos, por ejemplo, también se hizo el congelamiento de alquileres y la prohibición de desalojos y demás. Pero bueno, ahora llegó el momento del descongelamiento, ¿no? Y eso empieza a regir a partir del 31 de marzo. Claro, hasta el 31 de marzo se mantiene el congelamiento, a partir del 1 de abril rigen nuevos valores. Entonces se termina efectivamente tanto el congelamiento de los alquileres como la suspensión de los desalojos. Acá la cuestión es qué va a pasar con la deuda acumulada, porque no es que el propietario le perdonó al inquilino Los aumentos en todo el último año. Claro, el contrato tenía que cumplirse. Entonces lo que se decidió por decreto, esto ya estaba establecido, pero empieza a regir el 1 de abril, es que las deudas acumuladas por el congelamiento tienen que pagarse en planes de entre 3 a 12 cuotas y sin ningún tipo de recargo. O sea, así como se Es decir, que entre 13 y 12 cuotas, es decir, vas a pagar, además de ir pagando el alquiler todos los meses, tenés que pagar un plus que era el aumento que Claro. no pagaste en el último año. Efectivamente, y si son 3 cuotas o 12 cuotas, eso es el acuerdo entre el propietario y el inquilino. Ahí el Estado no aparece y simplemente un acuerdo entre las partes. Ahora, ¿qué pasa con aquellas deudas por meses impagos? Porque esto tenía que ver con la deuda por la no actualización por el congelamiento. Ahora, supongamos un inquilino Sí, que sí, dijo, que no pagaba la cuota del no alquiler puedo porque pagarte. No podía, no lo desalojaban y el contrato seguía vigente. Bueno, a partir del 1 de abril también va a tener entre 3 a 12 cuotas, pero con una cuota, digamos, que se va a actualizar por la tasa de interés que rinden los plazos fijos del Banco Nación, que es del 37% anual, como todos los plazos fijos, la tasa Sí, 37%, pasiva. está bien, 37% anual es la tasa nominal Claro. anual del Banco Nacional. Es decir, 3 y pico mensual es la 3,08, tasa de interés. 3,08. Sí. Ahora, hay unas distintas visiones de cómo quedó el problema. Según los colegios profesionales, los propietarios, por ejemplo, dicen solamente el 5% de los inquilinos adhirió al decreto al congelamiento, la mayoría siguió pagando tal cual el contrato, digamos, con actualizaciones mensuales del alquiler. Ahora, los inquilinos, la Federación de Inquilinos dice todo lo contrario, dice que en enero, por ejemplo, hubo más de 30%, 37,5%, ahí está el número, 35,7% de inquilinos, 1.200.000 personas que tuvo problemas para pagar el alquiler en enero. O no lo pagó directamente o no pudo, o lo pagó parcialmente o con demora. Entonces dice, ojo que lo que se viene a partir del 1 de abril es una gran bola de nieve, un gran problema para mucha gente que no va a poder pagar esto, la actualización Está más bien. el plus A de ver, la deuda. Déjame decir algo. Obviamente del congelamiento de alquileres en algún momento tenías que salir. Pues si no es muy fácil, digamos, congelar los alquileres y se resuelven los problemas. Y los problemas en la economía no se resuelven así. Es decir, claramente el congelamiento de alquileres sirvió, tanto en la Argentina como en otras partes del mundo, para tratar de proteger al sector más débil de los inquilinos, sobre todo los inquilinos de vivienda única y demás. Y también se hizo, insisto, en otras partes del mundo, en Estados Unidos y demás. Ahora, en algún momento tenés que salir, porque obviamente esto fue un elemento que jugó para retraer la oferta de propiedades en alquiler. Todos los que tenían oferta de alquiler, de propiedades para alquilar, obviamente no quisieron meter a la propiedad en alquiler, además porque está en un mínimo histórico en términos de lo que es el capital que tienen invertido, la renta por alquiler, pero además porque no se querían meter en algo que no sabían. No hay juicio de desalojo, no podés aumentar, entonces hay un riesgo jurídico muy grande para el que va a ofertar su propiedad. Entonces esa retracción de la oferta de propiedades significó, entre otras cosas, también hay mucha discusión con la ley de alquileres en la ciudad de Buenos Aires, pero significó, entre otras cosas, que aumentaran mucho el precio de los alquileres. De hecho, los alquileres aumentaron ¿cuánto el año pasado? 62%. 62%, cuando tuvimos una inflación anual del 36% el año pasado. Es decir, un aumento muy fuerte del precio de los alquileres. ¿Para quiénes? Bueno, para los que obviamente no estaban, los que estaban haciendo nuevos alquileres, los que estaban entrando Claro. a un alquiler. Los que ya estaban en alquiler tenían congelado.
En teoría no podían aumentarte, vos le podías pagar lo mismo, no te podían desalojar, se prorrogaba el contrato, te vencía vos el contrato en marzo, en abril, en junio, y se tenía que bancar el propietario y vos le seguías pagando, le depositabas lo mismo que antes. Entonces, atención que de eso en algún momento se tenía que salir, y se va a salir ahora a partir de abril, porque si no, obviamente la oferta se iba a terminar de desplomar, la oferta de alquileres, y los precios de los alquileres iban a volar para, no el que estaba protegido, sino que entraba al mercado de alquileres. Entonces, eso es evidente. Lo que sucede es que se genera un problema grande de cómo haces estos descongelamientos, y también hay un problema enorme con los alquileres comerciales, que ahí hubo una catástrofe. En el tema de los alquileres comerciales había de alquileres de negocios, de comercios y demás, había un impago del 60%, que ahí explotó la incobrabilidad. ¿Por qué? Porque del otro lado te estaban cerrando restaurantes, comercio de ropa, todo tipo de negocios. Bueno, hay que ver también cómo se recompone eso, que es un problema muy grande. Pero lo que estamos hablando acá es de los alquileres de viviendas familiares. De viviendas familiares. Y por último, el tema de los desalojos, a partir de ahora que vuelven, digamos, la posibilidad de desalojo, deben pasar por una mediación en el Ministerio de Justicia. Digamos, eso es lo que quedó aclarado a través del decreto que dio a conocer el gobierno hace algunos meses. Esto protestan mucho los propietarios porque dicen, bueno, juicio de desalojo siempre tarda, qué sé yo, no sé, 1 año y medio, no sé cuánto, y esto va a demorar todavía más porque tiene que pasar previo a una mediación en el Ministerio de Justicia y demás, y todo va a generar... Y atención porque ahora empezó a regir, viste, el nuevo registro justamente de alquiler. Ante la FIP. Claro, con lo cual, si una persona alquiló y no está registrado, tiene el alquiler desde julio del año pasado y no está registrado, el desalojo va a ser improbable por esto, porque lo primero que le van a pedir es si está registrado el alquiler, el contrato que tiene. Bueno, después vamos a hablar, no sé si tenemos tiempo hoy, pero seguramente mañana, de todo el tema créditos. Créditos SUBA, créditos prendarios, créditos personales, créditos hipotecarios en general, las tarjetas de crédito, todo eso que se fue refinanciando, ¿en qué quedó ahora? Mañana vamos a hacer un informe completo de cómo, porque también está el descongelamiento, ya desde antes, esto se empezó a descongelar, creo que desde fines de enero. 31 de enero se 31 de enero, los créditos SUBA. pero se ha hecho una bola también de intereses, de cuotas y demás muy, muy grande, de mucha gente que está muy preocupada por todo tipo de crédito, incluidas las tarjetas de crédito. Así que después vamos a estar hablando de ese tema. Mira, la tengo a Graciela Romer y me interesa introducirla con este tema, Damián, que es, reaccionó Larreta por primera vez después de un discurso muy sobrio, muy sosegado, muy al estilo Larreta, durante la Asamblea Legislativa en la Ciudad de Buenos Aires, en la que dijo que él iba a luchar contra la grieta, que tenemos que construir todos juntos y demás. Un discurso que se contrapuso al discurso fuerte y iridiscente de Alberto Fernández. Ahora Larreta salió duro a contestarle a Alberto Fernández con el tema de la comisión bicameral que quieren crear para controlar a jueces y fiscales. Exactamente, Maxi. De hecho, lo hizo después de que el gobierno, a través de la ministra de Justicia, Marcela Lauzardo, haya confirmado que es un proyecto del gobierno. Después vamos a contar que está un poco atenuado con lo que estábamos anticipando ayer. Pero, ¿qué dijo hoy a través de sus redes sociales el jefe de gobierno porteño? La Argentina es una democracia constitucional, republicana y federal, y en un sistema republicano como el nuestro es esencial que exista una clara división de poderes. Claramente encolumnándose Maxi con el resto de la oposición de Juntos por el Cambio, que se fue muy crítica. La idea de crear una comisión legislativa ad hoc para controlar a los jueces es abiertamente inconstitucional y me opongo con firmeza. Nuestra Constitución ya establece el sistema de frenos y contrapesos entre los poderes justamente para evitar que un poder político que deviene de mayorías circunstanciales pueda entrometerse en otro poder que debe ser independiente. Estos son los mensajes del jefe de gobierno porteño y finalizaba con: si permitimos que se busque condicionar a la justicia, primero nos quedaremos sin república y luego sin democracia. Ahí Rodríguez Larreta vio una debilidad en el gobierno porque el gobierno cambió su posición respecto a lo de ayer. En un momento ayer, ¿te acordás? Parrilli, que nos tocó justo en el medio del programa, sale a hablar de una bicameral donde iba a haber un control muy cercano, incluso podían llegar a suspender, decían a los jueces. Salió Lozardo hoy a decir... Ministra de Justicia. Exactamente, que no iba a ser tan duro como lo de Parrilli, no lo dijo textualmente, pero el análisis de la noticia te lleva a eso. Y por otro lado, pero perdón, el presidente... Lozardo dijo lo que cualquiera que haya estudiado Derecho Constitucional 1 sabe.
Bueno. que una comisión bicameral del Congreso no tiene ninguna potestad para sancionar a ningún juez. No está en la Constitución, no existe. Bueno, pero es lo que había dicho Parrilli, que no es un dato pero menor, Lozardo porque dijo cuando habla eso, Parrilli que no se habla van a aplicar Cristina. ninguna sanción, Sí. una obviedad, sobre ningún juez porque no es constitucional. Correcto, y lo que hizo el presidente Alberto Fernández hoy es delegarle a Sergio Massa, al presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, que consideran en el gobierno tiene más muñeca para generar los consensos, esto de la bicameral, que sería distinto a lo que planteó Parrilli ayer, haciendo referencia a una bicameral con atribuciones más duras. Mira, la tengo a Graciela Romer y a Lucas Romero, gracias a los dos por atendernos. Voy a empezar con Graciela, y no me quiero quedar en el tecnicismo de la comisión bicameral, los jueces, lo que quiera Alberto Fernández, lo que le responde Larreta, sino ver un poquito más el bosque, ¿no? Y el bosque me parece que tiene que ver con una campaña electoral que se larga con todo y que Larreta también marca territorio. Dice, yo también voy a participar de esta campaña electoral y sale a cruzarlo fuerte al presidente. ¿Cómo lo estás viendo, Graciela? Mira, lo estoy viendo con preocupación. Esto es, mira, en el teatro griego, sí, hay algo que se llama el coro. Hay una doble función. Vos tenés los actores, ¿no es cierto?, que transmiten, discursean, actúan, y vos tenés el coro, y el coro interpreta permanentemente y decodifica lo que se está planteando. Con este gobierno sucede lo mismo. Entre Parrilli y la ministra de Justicia sucedió ayer con el tema de la bicameral exactamente lo mismo. Parrilli sale de alguna manera a explicitar cuál es la posición de un sector, digamos, más ideologizado, más fuerte, ¿no es cierto? Y más, más kirchnerista, radical, respecto al tema de la justicia, sin lugar a duda. Intentos de avanzar sobre la justicia, hemos tenido varios que se han frenado a lo largo de este año y algunos que están, en espera, ¿no es cierto?, sobre todo, por ejemplo, la codificación del Consejo de la Magistratura, entre otros. Entonces, no está claro realmente. Yo creo que hay una vocación de alguna manera, con la hipótesis del lawfare, ¿sí?, seguir intentando, ¿no?, manejar y controlar situaciones que se consideran, digamos, no correctas, entre comillas, por parte del sector duro del cristianismo, que apunta a lo que ya sabemos, que tiene que ver con la falsedad de las denuncias y los antecedentes que llevan al procesamiento de la vicepresidenta Fernández. Por un tema, pero no se preocupa realmente y marca todo el contexto, que realmente es altamente negativo. Yo escuchaba a Lozardo. Tengo un Graciela, espérame un segundito, porque hay algún problemita técnico. Ahí sugiero, no sé, lo del control. Me parece que tiene un retorno, Graciela. No sé si está escuchando el programa vía internet y se escucha un poco el retorno, pero a ver si podemos corregir un poquito el audio, porque es muy interesante lo que estaba contando Graciela Romer. Lo sumo a Lucas Romero. Lucas, ¿cómo ves esto? ¿Ves que hay ya desplegada una campaña electoral donde todos empiezan a jugar fuerte? Sí, creo que, digamos, empezamos a ver algunas respuestas o alguna implicancia de lo que sucedió el lunes, ¿no? Yo creo que el lunes fue un día especial para el proceso político, creo que hubo un cambio en el posicionamiento de los actores. Conocemos esta particularidad que tiene Alberto Fernández de querer decirle al auditorio que tiene enfrente lo que el auditorio quiere escuchar. Creo que el lunes el presidente eligió el auditorio a quien hablarle, y ese auditorio fue el de sus votantes más convencidos, más leales, más fieles, los que están sosteniendo hoy la popularidad en un momento difícil. Claramente estamos en el peor momento en términos de imagen para el presidente, estamos en el peor momento en términos de valoración del desempeño del gobierno, y veníamos del escándalo de las vacunas. Bueno, creo que el presidente decidió abrazarse a ese sector que es el que lo sostiene y tomar una actitud más confrontativa, ¿no? Dejar un poco el Alberto Fernández moderado, empezar a confrontar un poco más con la oposición. Y bueno, creo que esto implica un cambio en la escena. La oposición, lógicamente, digamos, Rodríguez Larreta, que viene apostando a la moderación para tratar de ampliar la base de apoyo de una propuesta opositora, bueno, se ve necesitado de responder a esa confrontación, sobre todo porque hay un hecho positivo en el discurso de Alberto Fernández en términos de lo que logró, que es que efectivamente reposicionó la discusión de la deuda con el Fondo Monetario. Y eso es algo muy tóxico para la oposición, ¿no? Es un tema que
digamos, muy corrosivo para poder apostar a seducir a los votantes. Pero le regaló el reposicionamiento del tema de la justicia. Y creo que ahí es donde Rodríguez Larreta, un poco también presionado por su propio sector político, digamos, salió a tratar de aprovechar ese regalo. Digo, ese Alberto Fernández, más radicalizado, defendiendo reformas judiciales, en un contexto en donde la vicepresidenta enfrenta dificultades judiciales, bueno, aprovechémoslo, y creo que eso es lo que estamos viendo hoy de Larreta, ¿no? A ver si ahí está, ok, de nuevo Graciela Romer, a ver si podés completar, Graciela, lo que estabas contando. Lo que estoy tratando de decir es un poco también el marco general del discurso del inicio de la Asamblea comparado con el del año pasado. Se esperaba de alguna manera que el presidente profundizara o terminara de cerrar algunos indicios interesantes acerca de moderación, por un lado, ¿sí? Y de llamado al concurso de las distintas fuerzas sociales, económicas y políticas, digamos, para poder iniciar, digamos, este segundo año. Esto no sucedió, y no solamente no sucedió, sino que lo que vimos es un presidente que claramente tomó posición respecto de esta gran duda acerca de hacia dónde iba a orientar, ¿no es cierto?, este inicio del segundo año de gobierno, y sobre todo con un año electoral. Lo que vimos claramente es que fue privilegiado el año electoral. El tema, digamos, Fondo Monetario, por un lado, claramente se instala, y el tema justicia. Estos son dos temas muy caros, ¿no?, a su sector más digamos, su sector más duro, ¿no es cierto? Y entonces ahí lo que yo pienso es realmente, claramente el gobierno sabe que va a tener que llegar a algún acuerdo, ¿no es cierto?, con el Fondo Monetario, porque el tema que lo planteó muy bien Loser y lo planteó muy bien Gordín. Estamos viendo un gobierno muy acotado a la agenda electoral y muy acotado al corto plazo, y pierde, digamos, de vista algo que es enormemente importante para sostener gobernabilidad, aun cuando gane las próximas elecciones, aun cuando ganare las próximas elecciones, que no va a modificar sustantivamente, pero simbólicamente puede resultar importante, más allá de cuántos legisladores pueden ganar en la campaña. De una gobernabilidad de precisas elecciones, forma de sostener gobernabilidad, digamos, que están cada vez, sectores sociales, cada vez más enervados realmente con su situación económica y su situación social. Graciela, está bien. A ver, aprovecho esta pausa, vuelvo con Lucas Romero, quiero hacerles una pregunta final a cada uno. A ver si podemos chequear de nuevo el audio con Graciela. Después, Lucas, le pasás por vía privada a Graciela, tu proveedor de internet, a ver si puede hacer un cambio que mejore un poquito la comunicación. A ver, claramente, como vos decís, el tema de poner la cuestión del Fondo Monetario, cuando vos sos un gobierno que vas a un acuerdo con el Fondo Monetario, que está Guzmán viajando ahora, creo que la semana que viene va a viajar a Washington para tener las reuniones y demás, no es algo muy, si se quiere, deseable en medio de una campaña electoral. Entonces vos metés de nuevo el tema que yo trato de explicar con las cuestiones técnicas y demás, no sé si la gente se aburre o no, pero trato de saltar la grieta para contar cómo cada uno trata de llevar agua a su propio molino, ¿no? Instalar políticamente el tema. Pero bueno, más allá de eso, está claro que el gobierno logra con eso instalar algo que no lo pone a la defensiva, sino que trata de salir para adelante. Ahora, ¿cómo lo ves a Larreta en todo este juego? ¿Vos crees que Larreta va a ir también subiendo el tono? Porque él está convencido, él creo que piensa más que en una elección legislativa, que es la de este año, que él no tiene ningún problema porque va a ganar cómodamente en la ciudad de Buenos Aires, tiene totalmente alambrado el distrito, digamos, lo tiene totalmente consolidado, pero claro, él tiene que pensar en su proyecto presidencial en el 2023. Y él está convencido de que hacia un proyecto presidencial no se puede ir con el discurso duro de Patricia Bullrich, Pichetto, de los convencidos. Uno tiene la impresión que del otro lado tampoco se puede ir con el discurso del kirchnerismo duro, con la Cámpora y demás. De hecho, Cristina lo nombró a Alberto Fernández justamente e hizo la alianza con Massa para
poder abrevar en ese elector que no la había votado en el 2017, por ejemplo, cuando perdió en la provincia de Buenos Aires. Ahora, ¿cómo ves a Larreta? ¿Vos crees que Larreta va a ir subiendo el tono en línea con lo que quiere el ala dura de Cambiemos, lo que quiere Macri? ¿O va a dar algunos pincelazos, pero va a seguir en su postura más zen, de mostrarse como racional, como que no confronta, y en todo caso va a dejar que Alberto Fernández siga radicalizándose? Sí, decididamente creo que va a intentar esto segundo que decís, Maxi, tratar de no caer en la necesidad de buscar la confrontación, de no perder el centro, pero además por dos motivos. Primero porque Rodríguez Larreta tiene que gestionar, tiene que gobernar y tiene que relacionarse y vincularse con el gobierno nacional. Y en segundo término, me parece que Larreta tiene una dificultad, que es que no puede protagonizar esta elección. Está descartado que Juntos por el Cambio va a ganar la Ciudad de Buenos Aires. Rodríguez Larreta difícilmente haga una elección mejor que la que hizo en 2019, es decir, no hay mucho por aprovechar del momentum electoral, ¿no? Y creo que Rodríguez Larreta está intentando hacer algo que es agregarle a lo que pueden aportar los votantes más convencidos de ese espacio opositor, agregarle el aporte de un electorado más independiente, menos ideologizado, más moderado, que probablemente lo que le pide a los dirigentes políticos es diálogo y no peleas. Y además tiene que mantener la cohesión dentro de Juntos por el Cambio también, porque bueno, vienen años con mucha incertidumbre política y nadie asegura que lleguen dentro de 3 años la coalición cívica, el radicalismo y el PRO juntos. Ese también es un desafío de Larreta, mirar un poquito para adentro, ¿no? Totalmente, Carlos, y allí está el equilibrio que tiene que hacer. Ahora, en términos de resultados, en términos de imagen, hoy esa estrategia de moderación, de posicionamiento centrista, le ha dado resultado a Larreta. Y creo que eso es lo que Larreta quiere cuidar de cara al 2023. Por lo tanto, deberá buscar ese equilibrio, ¿no? De asumir alguna demanda de los votantes más convencidos de Juntos por el Cambio, pero también tratar de seducir a aquellos votantes que siguen enojados con Macri. Votantes que, acompañaron el proceso de 2015, no lo acompañaron en 2019, y si Rodríguez Larreta quiere ser presidente, va a tener que seducirlos a ellos también, ¿no? Y me parece que ahí está un poco esa estrategia de un Rodríguez Larreta, todo lo moderado que puede hacer dentro de las dificultades que tiene de conservar estos equilibrios que señala Carlos. Les hago una última pregunta, ¿no? Graciela, empiezo con vos, ¿no? Algunos creen, dicen, fíjense, Alberto se está cristinizando, va con el discurso de vamos por todo, como Cristina en su segundo mandato, justamente cuando estaba más débil que nunca, Cristina. Sobre todo después del 2013. Pero otros dicen, y me lo comentó el otro día un profesor de Derecho muy conocido que lo fue a ver a Alberto Fernández en el verano, que al contrario, que Alberto Fernández sí pone estas cosas sobre la mesa, un poco para entretener un poco la relación con Cristina, para que Cristina, que está con el tema de la causa Lázaro Báez encima, con los otros juicios y demás, pero que el enojo fundamental, no solamente de Cristina, sino de sectores del kirchnerismo maduro, es que no mueve un dedo real en términos de lo que es la justicia, las causas en Comodoro Pi y demás. Y de hecho terminan ratificándose la condena para Vudú, la condena para Lázaro Báez en el gobierno de Alberto Fernández, digamos, como una situación compleja, digamos, en la cual todo esto sirve para radicalizar los ánimos, para que de un lado de Juntos por el Cambio digan, miren, volvió el kirchnerismo que viene por todo, se van a llevar todo por delante, la República, tranquiliza el kirchnerismo duro, que dicen, vieron, ahora Alberto Fernández se suma a la causa en contra del lawfare y la persecución política, pero que en los hechos Alberto Fernández está como con los platitos chinos dando vuelta ahí y viendo a ver si puede mejorar un poquito su gestión, que es el gran faltante que hoy tiene, ¿no? A ver, Graciela, si me estás escuchando. Sí, estoy escuchando. No sé quién fue tu interlocutor, pero no comparto. Yo creo que claramente hay una toma de posición. Perdón por el perro. Llamaron a la puerta, Graciela, estaba ladrando el perro. Llamaron a la puerta y el perro ladra, efectivamente. Los de internet. Vos sabés que a mí me pasa a veces, estoy grabando un video en YouTube, estoy haciendo alguna cosa y empieza a ladrar el perro y digo, pero te cuento, esto es maravilloso porque Señal hay que cabalgamos, una necesidad de flexibilizar, una necesidad total, medio minuto que ya vuelvo. Sí, bueno, completar empiezo por vos, Lucas.
¿Cómo lo ves, Alberto Fernández? ¿Lo ves efectivamente, se puso el traje del kirchnerismo duro de Cristina o está haciendo un poquito de juego para tratar de sobrevivir en el gobierno? Pido disculpas, pero realmente, nada, parece que está controlada la situación. Lo que quería decirte, no, yo creo efectivamente que se puede, y en esto no comparto, Lucas, contigo, en el sentido de que creo que va a buscar el centro, y ahí sí estoy de acuerdo, pero además el centro se puede buscar, aun cuando se busquen ejes de polarización, ¿no es cierto?, que tienen que ver con políticas y con visiones de país, y a eso va a apuntar. Yo creo que hay algo, una oportunidad que el Vacuna Gate le ha ofrecido a la oposición, que tiene que ver con poder demostrar que el tema de justicia, que es algo sobre lo cual me gustaría en algún momento poder trabajar contigo, Maxi, porque es un tema realmente serio, es un tema grave, ¿sí? Y que tiene que ver con la condición fundamental de crear credibilidad, ¿no es cierto?, en el país y de alguna manera sostener bases de la construcción de mediano y largo plazo. Sin justicia no hay ninguna oportunidad, pero lo que la oposición todavía me parece que no terminó de descubrir es que para ese sector que está malquistado de alguna manera, defraudado con Mauricio Macri, pero que le interesa el tema institucional, le interesa la corrupción, le interesa una justicia independiente, lo que hay que demostrar es que en honor a la verdad hay un vínculo directo. El roban pero hacen no existe, salvo para la mentalidad de corto plazo. Roban pero hacen en el corto plazo, pero en el largo plazo se hunde el país. Y esto es lo que hemos visto en las últimas décadas. Y una de las razones por las cuales la Argentina no puede ir adelante es justamente porque no tiene una justicia independiente y una justicia que realmente preserve el bien común e iguale. Bien. La justicia es el contrato social básico, ¿sí? Y el único dispositivo que realmente iguala, digamos, a una sociedad. Graciela, quedó claro. Gracias. ¿Cómo está el perro? ¿Está bien el perro? ¿Cómo se llama? Soltan. Se llama Soltan bueno. porque es húngaro, y en honor a Soltan Kodali, que es un músico húngaro. Muy bien, Soltan, otro día lo vamos a hacer participar. Lucas, ¿querés cerrar con lo que estamos hablando? No, sí, yo creo que también el presidente buscó revitalizar un poco el vínculo con ese electorado que hasta incluso el más convencido le venía haciendo algunos cuestionamientos respecto de esa estrategia de moderación, ¿no? Y en un momento de debilidad, insisto, solo aportar un dato, Maxi, en nuestros últimos estudios hemos venido viendo consistentemente que del 100% de los votantes del Frente de Todos del 2019, hay un 20% que hoy dicen que votarían a otra fuerza política. Es decir, el gobierno fue achicando su base de apoyos. Y creo que Alberto Fernández decidió fortalecer lo propio, lo que hoy tiene, y sobre la base de eso, bueno, apostar a una economía que va a estar guiada a tratar de lograr 1 punto, 2, 3 puntos por encima de recuperación del salario real, la menor inflación posible, y creo que, insisto en esto que dijo Goldín, me parece que la inflación va a ser un factor muy crítico para el proceso electoral, porque si el gobierno pretende polarizar, radicalizarse y tener un disputo más de confrontación con la oposición, va a necesitar mucho más de la economía para volver a seducir a los votantes que perdió, ¿no? Y ahí la inflación puede ser una amenaza muy seria. Está claro, Lucas. En otro día hablamos de algo importante, ¿no? Más allá de la estrategia electoral de uno y de otro lado, ¿cómo gestionás en la Argentina, ¿no? Ya se han visto los fracasos de gestionar con la grieta, ¿no? Le pasó a Cristina en su segundo gobierno, su segundo mandato, le pasó a Macri, bueno, ahora le puede llegar a pasar a Alberto Fernández. Me parece que cuando todos dicen, no, es necesario un consenso político, encontrar acuerdos básicos, política de Estado, bueno, al principio lo creen y después cuando se ven obnubilados por la coyuntura, terminan con la estrategia de siempre, ¿no? Pero bueno, Argentina tiene pendiente eso y ojo que puede ser una materia pendiente incluso después de las elecciones, ¿no? ¿Cómo gestionás? ¿Cómo gestionás exitosamente, ¿no? Para poder lograr ciertas metas de crecimiento sostenido en el tiempo, de desarrollo económico y demás. Lucas, gracias, un gusto como siempre. Gracias a vos, Maxi. Ahí estaba Lucas Romero. Nos vamos a ir a la tanda. Cuando volvamos, una tanda muy cortita, vamos a hablar efectivamente de los jubilados, cómo han perdido frente a la inflación. Vamos a detallar todos los números, van a ver después cómo se va a pagar el bono este de 1.500 pesos. Y vamos a hablar qué está pasando con los faltantes en las góndolas. Hay escasez, desabastecimiento en algunos productos. ¿Se ve eso cuando uno va al supermercado? Efectivamente hay muchas góndolas
que están vacías. ¿Por qué? ¿Quién está detrás de eso? Tanda cortita y ya volvemos. Ya volvemos. Arranqué con chalecito, casa chica, ahora torre de 40 pisos, papá. Hoy la energía la llevo yo. Caballero, 60 pesos. Damas gratis. No, gratis no, 60 pesitos también. ¿Cuántos mails debo tener en la casilla? Y 1500 más o menos. Sí, ¿Vamos a activar? Hoy la energía la llevo yo. Ideal para cuando te estás quedando corto de energía y de guita. Arranqué con chalecito, casa chica, ahora torre de 40 pisos, papá. Hoy la energía la llevo yo. Caballero, 60 pesos. Damas gratis. No, gratis no, 60 pesitos también. Arranqué con chalecito, casa chica, ahora torre de 40 pisos, papá. Hoy la energía la llevo yo. Caballero, 60 pesos. Damas gratis. No, gratis no, 60 pesitos también. Arranqué con chalecito, casa chica, ahora torre de 40 pisos, papá. Hoy la energía la llevo yo. Caballero, 60 pesos. Damas gratis. No, gratis no, 60 pesitos también. ¿Cuántos mails debo tener en la casilla? Y 1500 más o menos. Sí, ¿Vamos a activar? Hoy la energía la llevo yo. Ideal para cuando te estás quedando corto de energía y de guita. Con Movistar Prepago siempre tenés algo más. Por eso recargas, multiplicás, tenés gigas de regalo, llamadas ilimitadas a todas las líneas Movistar y WhatsApp gratis. En esta época en la que estamos dando un poco más, Movistar Prepago también lo hace. Movistar Prepago, siempre tenés algo más. Movistar. Con Movistar Prepago siempre tenés algo más. Por eso recargas, multiplicás, tenés gigas de regalo, llamadas ilimitadas a todas las líneas Movistar y WhatsApp gratis. En esta época en la que estamos dando un poco más, Movistar Prepago también lo hace. Movistar Prepago, siempre tenés algo más. Movistar. ¿Cuántos mails debo tener en la casilla? Y 1500 más o menos. Sí, ¿Vamos a activar? Hoy la energía la llevo yo. Ideal para cuando te estás quedando corto de energía y de guita. Con Movistar Prepago siempre tenés algo más. Por eso recargas, multiplicás, tenés gigas de regalo, llamadas ilimitadas a todas las líneas Movistar y WhatsApp gratis. En esta época en la que estamos dando un poco más, Movistar Prepago también lo hace. Movistar Prepago, siempre tenés algo más. Movistar. Con Movistar Prepago siempre tenés algo más. Por eso recargas, multiplicás, tenés gigas de regalo, llamadas ilimitadas a todas las líneas Movistar y WhatsApp gratis. En esta época en la que estamos dando un poco más, Movistar Prepago también lo hace. Movistar Prepago, siempre tenés algo más. Movistar. Samsung. 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 Samsung.
Bueno, atención porque ya vamos a hablar de los faltantes en las góndolas. ¿Qué está pasando? Que faltan muchos productos en algunas góndolas de supermercados, productos alimenticios fundamentalmente. Ahí está una discusión con el tema de precios máximos, precios cuidados y demás, pero lo cierto es que los productos no están, más allá de que viene una inflación fuerte por el lado de los alimentos, en los 2-3 primeros meses del año, también hay faltantes, abastecimiento en las góndolas. Ahora vamos a mostrar exactamente qué productos están faltando. Pero les había prometido hablar de los jubilados. Quiero repasar estos números de lo que están perdiendo los jubilados contra la inflación, porque esto se profundiza este año. Fíjense, estos son los aumentos que recibieron los jubilados el año pasado. Esta es la jubilación mínima, una jubilación mínima y media, 2 jubilaciones mínimas, estamos hablando acá 40.000 pesos. Bueno, y así según el rango de las jubilaciones. En el caso de la jubilación mínima, el año pasado dijimos que iba a perder frente a la inflación también la jubilación mínima, y efectivamente perdió. El aumento fue en el año 35,3%, es diferencial porque hubo un aumento a principio de año que fue diferencial para la mínima que para el resto. Tuvo en el año 35,3% de aumento los jubilados de la mínima, y la inflación fue 36,4%, finalmente la inflación en el 2020. Pero fíjense que el resto de los jubilados, por ejemplo, un jubilado que gana, no sé, 40, 45 mil pesos, tuvo una pérdida mucho mayor. Tuvo 27% de aumento, 36% de inflación, y a todos les hubiese correspondido con la fórmula anterior 42% de aumento. Es decir, los jubilados tuvieron una pérdida muy, muy grande. Acá también obviamente va a haber juicios porque la suspensión de la fórmula anterior durante todo 2020 y 4 aumentos por decreto de Alberto Fernández genera también catarata de juicios, pero fundamentalmente el tema fue: los jubilados perdieron frente a la inflación, los de la mínima un poquito, pero los que están ya en una jubilación por arriba de la mínima han perdido mucho, y los de la curva ya más alta, 60, 70 mil pesos, han perdido fuertemente, más de 10 puntos con la inflación, y han perdido mucho más respecto a lo que les correspondía por la movilidad previsional anterior, del gobierno anterior. ¿Qué está pasando este año? Bueno, este año los jubilados de nuevo vuelven a perder porque con el aumento ahora de marzo que está corriendo, cobran siempre los jubilados a mes corriente, van a tener 8,07% de aumento, 8,1% de aumento, y la inflación prevista para estos 3 primeros meses va a estar arriba del 11%, si se proyecta una inflación tanto en febrero como en marzo un poquito menor que la de enero. Es decir, que están perdiendo de nuevo frente a la inflación. En este caso, todos los jubilados de nuevo pierden frente a la inflación. Para compensar esto, porque el gobierno no es tonto, está en un año electoral, sabe que los jubilados no le pudo recomponer el año pasado, que perdieron también hasta lo de la mínima, perdieron frente a la inflación y mucho más respecto a lo que les correspondía. En un año electoral, toda la discusión de Alberto Fernández con Cristina les va a dar a los de la mínima 2 bonos de 1.500 pesos cada uno en abril y mayo para los que cobran hasta una jubilación y medio mínima. Es decir, los que cobran hasta 30.000 pesos, 30.800 pesos mensuales, van a tener un bono por única vez, 1.500 pesos en abril, 1.500 pesos en mayo. Pero fíjense lo que es la pérdida de poder adquisitivo de los jubilados vista en el último año. Marzo de este año, marzo de 2020. En marzo de 2020 la mínima estaba en 15.800 pesos. Ahora este mes, con el aumento del 8,07%, se va a ir a 20.500 pesos. Es un aumento del 29,4%. La jubilación, marzo de este año, marzo del año pasado, estamos hablando de la jubilación mínima, la jubilación de 20.000 pesos. Pero la inflación, proyectando 3,8% para febrero, que puede ser un poquito menos o un poquito más, alrededor de 3,5, 3,7, 3,8. La inflación interanual va a estar en el 40%, marzo de este año, marzo del año pasado, 40% de inflación, y los jubilados han recibido 10 puntos menos de aumento, la jubilación mínima 29,4% de aumento. Una pérdida importante de poder adquisitivo nuevamente de los jubilados. Compensa un poco el bono para los jubilados que cobran hasta una mínima y media, hasta 30.000 pesos. Los que están arriba de 30.000 pesos pierden como en la guerra. Los que están arriba de 30.000 pesos, jubilados que ganan
35.000 pesos, 40.000 pesos. Miren de lo que estamos hablando, ¿eh? La canasta básica de la pobreza, familia tipo, está en marzo en 60.000 pesos mensuales. Estamos hablando que un jubilado que gana 35.000 pesos, 40.000 pesos, va a perder fuertemente por cuarto año consecutivo, por lo menos esta primera mitad del año, frente a la inflación. Perdieron en 2018, perdieron en 2019, perdieron en 2020 y van a perder también en estos meses. Está Eugenio Semino, el titular de la Defensoría de la Tercera Edad. ¿Qué tal, Eugenio? ¿Cómo anda? ¿Qué tal, Maxi? Un placer poder saludarlo. Bueno, Eugenio, yo he mostrado un poquito los números, pero es evidente, digamos, que nuevamente los jubilados están corriendo detrás de la inflación. Sí, notoriamente nadie puede vivir con 20.000 pesos en Argentina. La última canasta de jubilados con gastos de vivienda, que hemos calculado el 6 de octubre del año pasado, nos daba 49.000 pesos. Por lo cual, si esto lo tomamos en el contexto que se está viviendo, los jubilados, los adultos mayores, en Argentina, la sociedad está viviendo una situación de edadismo, es decir, de discriminación por la edad, porque hay que sumar a esto que de los 52.000 fallecidos en Argentina, y fíjese las bromas del destino, el 82% son adultos mayores. El viejo reclamo de los jubilados y pensionados hoy son fallecidos en Argentina. Y de los cientos de miles que tuvieron la enfermedad COVID, que tienen comorbilidades y que necesitan ser rehabilitados, no le está dando esa rehabilitación ni su obra social, ni el PAMI, ni las prepagas. Por lo cual, tampoco lo pueden ayudar a las familias, quienes lo podían hacer previo a la pandemia, porque perdió volumen el ingreso familiar. Espéreme un segundito, Eugenio, porque está hablando Alberto Fernández. Ahora volvemos, ¿eh? ¿A dónde está Alberto Fernández en este momento? Mantenerlo. En Bariloche. Porque en Bariloche. El radar lo podés comprar, pero después mantenerlo en funcionamiento, hacerte dueño del software, hacerte dueño de toda la tecnología que necesita para mantenerlo vital, para mantenerlo actualizado, todo eso viene aparte. Y esto que estamos haciendo acá es que el radar se construya y que todo lo que el radar necesite en el futuro quede en nuestras manos. Recién hablaba con el jefe de Estado Mayor Conjunto y me mostraba el desarrollo que estaban haciendo de radares terrestres aquí en el INVAP, trabajando ingenieros del Ejército con ingenieros del INVAP. Y el día que eso esté desplegado y desarrollado en todo el territorio de la Argentina, no vamos a tener que tocarle el timbre a nadie afuera para que venga a ayudarnos a arreglar o a mejorar el funcionamiento del radar, porque la inteligencia que ha desarrollado ese radar está en Argentina, está en nosotros. No tenemos que pedírsela a nadie. Y eso es ser soberanos. En un mundo que, como siempre digo, los ricos en el mundo del presente no son los que tienen petróleo, son los que tienen la tecnología para sacarlo. No son los que tienen gas, son los que tienen la tecnología para sacarlo. El futuro está en la educación, en el conocimiento, en el desarrollo de la ciencia y en el desarrollo de la tecnología. Ahí está nuestro futuro. Esto es el futuro de la Argentina. Esto es el futuro de la Argentina. Yo muy feliz de participar de este acto. Tantas veces que hablan de que porque solo decimos verdades que a otros les hace ruido, nosotros no queremos la unidad. Nada quiero más en el mundo que ser el presidente que una a los argentinos, pero que los una así, que los una así, no declamando queremos seguridad y olvidando el plan de radicalización. Yo quiero unir una Argentina que trabaje más allá de banderías políticas en darle seguridad a los argentinos y que no levante los radares que se han puesto o los desatienda o los descuida, porque eso es seguridad para los argentinos. Está claro, yo lo lamento, pero la verdad es que hay quienes piensan la Argentina para unos pocos y los que pensamos la Argentina para todos.
Y cuando uno piensa la Argentina para todos, no digo que solo los que somos peronistas pensamos la Argentina para todos, porque Arabela también piensa la Argentina para todos. Y el otro día estuve en Corrientes, donde hay un gobernador radical, y él también piensa la Argentina para todos. Y cuando fue la pandemia, no recibieron más los compañeros gobernadores. Recibieron cada gobernador y cada pueblo lo que les correspondía recibir. Y no es ningún mérito mío. Es la Argentina que debe ser, simplemente. Respetarnos. La unidad solo es posible en la diversidad. Estar unidos no quiere decir que todos pensemos igual. Quiere decir que todos queremos el mismo objetivo. Y estoy aquí en su hermosa Bariloche, querido intendente, y disfrutando de este rato, donde el lago lo tengo más lejos, pero no saben lo que disfruto de la vista que tengo delante, que es este edificio donde la inteligencia argentina no para de crecer. Feliz de estar acá, feliz de acompañarlos, felicitaciones por lo que han hecho, felicitaciones por lo que hacen en el mundo. Cuando uno va al mundo, nos conocen por muchas cosas, pero también nos conocen por el INVAP. Uno va al mundo y dicen, ustedes tienen una empresa que es capaz de hacer reactores nucleares. Sí, se llama INVAP. Y tienen una empresa que también hace radares 3D. Sí, se llama INVAP. Y somos uno de los pocos países que ha logrado desarrollar esa tecnología. De los muy pocos países, como somos parte de los muy pocos países que ha logrado desarrollar y poner satélites en órbita. Tenemos que estar orgullosos de lo que podemos hacer cuando estamos juntos. Y tenemos que precavernos de los que declaman la unidad, pero la unidad solo de unos pocos. Esa unidad que deja fuera a millones de argentinos. Vamos a hacer entre todos y todas un país que ampare a los 45 millones de argentinos, donde ningún argentino y ninguna argentina se quede afuera de ese paraguas. Abracémonos, trabajemos juntos, estemos orgullosos del INVAP, sigamos el ejemplo que el INVAP representa y hagamos la Argentina que nos merecemos. Gracias a todos y todas. Ahí estaba Alberto Fernández. Muchísimas gracias. Ahí estaba, ¿qué estaba haciendo Alberto Fernández? Sí, firmó un convenio entre el Ministerio de Defensa y el INVAP para fabricar radares para el Sistema Nacional de Vigilancia y Control Aeroespacial, precisamente para construir radares para Argentina. Tengo encima el corte, ya viene Mauro, mañana vamos a hablar de nuevo con Semino. Mostrame los faltantes en las góndolas, atención, vamos a dar este anticipo. Y mañana vamos a seguir profundizando el tema, pero hay faltantes, además de aumento de precios, faltantes en las góndolas. Claro, cualquiera que recorre el supermercado se da cuenta justamente que hay espacios vacíos. El gobierno en las próximas horas va a dar a conocer, después de haber imputado a 11 empresas, multas justamente porque lo que está detectando es que estas empresas o fabrican menos o cuotifican las entregas, pero lo que está faltando puntualmente es aceite de girasol, arroz, marcas de arroz, digamos, harinas, pan lacteado, lácteos, queso, crema, yogures, también margarina, por ejemplo, enlatados, tanto de legumbres como de vegetales, también de pescado y mayonesa, donde hay un problema puntual. Se ve en los supermercados que estos productos están faltando en las góndolas. Hay falta de variedad. Ahora te digo, hay un esquema muy sencillo de explicar en el capitalismo, que es que cuando vos pones un tope a los precios, esos precios máximos, bueno, te ajustan por cantidades. Es decir, no te fabrican lo que vos necesitas que te fabriquen, es decir, para poder llenar las góndolas. El gobierno quiere controlar con la Secretaría de Comercio y demás, pero es difícil, porque si fuera tan fácil, no habría inflación directamente. Es todo cuestión de la Secretaría de Comercio, controlo, pongo todo precio máximo y demás. Bueno, esta es la consecuencia de lo que está pasando con el tema de los precios máximos en estos productos. Repetir rápido. Aceite de girasol, arroz, harinas, pan lacteado, lácteos, mayonesa, latas, enlatados de legumbres, de pescado y también pañales, ¿por qué no? Para salir de lo que es el rubro alimenticio.